A continuación, dialogaremos sobre el funcionamiento y los componentes del ventilador mecánico. Para poder entregar gas al paciente, según condiciones como volumen, presión, flujo y tiempo, el ventilador requiere una interfase. Esta interfase actúa sobre la vía aérea del paciente y acondiciona el gas que se entrega, filtrándolo y modificando su temperatura y humedad. Esto lo hace en forma activa o en forma pasiva. Esta interfase puede ser externa, por ejemplo, dispositivos para ventilación mecánica no invasiva, o pueden ser también interfaces invasivos, los que a su vez pueden ser supraglóticos, como la máscara laringea, la máscara faringea, los comitubos, o pueden ser subglóticos, como los tubos endotraqueales, los tubos de traqueostomía, entre otros. En la actualidad, los ventiladores monitorean la ventilación y la mecánica respiratoria del paciente. Esto lo realizan mediante indicadores gráficos. Los ventiladores también cuentan con alarmas que alertan cualquier situación fuera de la deseada. Bueno, los ventiladores mecánicos deben tener algunas propiedades. El ventilador mecánico ideal debería tener las características de esta tabla. Debe cumplir con los objetivos de intercambio gaseoso, debe permitir el descanso de los músculos respiratorios, no debe comprometer la función cardíaca, debe minimizar la exposición a altas tensiones de oxígeno inspirado, no debe dañar las vías aéreas ni el parénquima pulmonar, debe ser intuitivo y fácil de usar, debe ser confortable para el paciente, debe tener un fácil weaning o destete, debe requerir un mínimo de pruebas de control y pocas de laboratorio, no debe ser excesivamente laborioso, debería ser de bajo costo. Sin embargo, esta idea es como la pareja perfecta, no existe más allá que en la teoría. Los ventiladores mecánicos tienen algunos componentes. Vamos a describir estos componentes. Primero, tiene un panel de programación. ¿Para qué? Para establecer el tratamiento de ventilación y oxigenación requerido. También se definen las alarmas que informarán los cambios que puedan ofrecer los parámetros establecidos. Los ventiladores tienen también sensores. Estos sensores tienen como finalidad informar sobre los parámetros físicos más relevantes. Por ejemplo, presión en la vía aérea, flujo, volumen inspirado, etc. Adicionalmente, los ventiladores deberían contar con un sistema electrónico que tenga un conjunto de procesadores electrónicos que le permitan la memorización, la conversión analógica o digital, la vigilancia y el control de todas las funciones disponibles. El ventilador también tiene un sistema neumático que permite la mezcla de aire y oxígeno. Permite también el control del flujo durante la inspiración y la expiración y además sirve para administrar volúmenes de aire y medir las presiones. Todo esto puede funcionar gracias a la presencia de un sistema de suministro eléctrico, obviamente, además de un sistema que suministre los gases como el aire, el oxígeno, el óxido nítrico u otros gases que tengan utilidades medicinales. El circuito del paciente es otro componente de gran importancia. El circuito del paciente, ¿qué es? Es lo que conecta, valga la redundancia, al paciente con el equipo o con el ventilador. Todos los ventiladores mecánicos invasivos tienen dos ramas que, como vemos en la imagen, se unen en una pieza en Y. Tienen una rama inspiratoria que sale del equipo y llega al paciente y una rama expiratoria que va desde el paciente hasta la válvula expiratoria. En cuanto a cómo funciona un ventilador mecánico, a grandes rasgos, el sistema neumático externo
ingresa aire y oxígeno al ventilador. Recuerden que el ventilador mecánico tiene que estar acoplado a un sistema de suministro eléctrico y un sistema que suministre los respectivos gases a emplear. Todo esto va a ser regulado por un manómetro que cumple su función. ¿Y cuál es la función de un manómetro? Pues regular presiones o medir presiones. Posteriormente, el microprocesador va a ordenar cómo debe ser el flujo. Se abrirá un sistema llamado sistema solenoide proporcional que infunde el aire al paciente. Durante este proceso, una válvula de seguridad va a disminuir la presión y va a regular la entrada de aire. Adicionalmente, una válvula unidireccional va a impedir que el aire exhalado pase al circuito inspiratorio. Al finalizar la inspiración, se va a abrir la válvula expiratoria y los gases van a pasar por un filtro. En este momento, un sensor del flujo mide el volumen de gas exhalado. Para este instante sale el gas y la presión pues va a caer. Si se ha programado una PIP, el ventilador va a cerrar la válvula exhalatoria en el momento que se llegue al nivel definido de PIP. El regulador de PIP toma gases de los reguladores de gases principales y ajusta el nivel de PIP programado sobre el solenoide de expiración. Obviamente hay que hacer algunas cosas antes de utilizar un ventilador mecánico. Primero, se tiene que comprobar que funcione. Primero, el ventilador debe estar totalmente armado. Y también el ventilador debe calibrarse. Un principio fundamental para comprender el funcionamiento de un ventilador mecánico, al igual que los dispositivos de alto y bajo flujo, es el fenómeno de Bernoulli. Vamos a describirlo brevemente. Se considera como un sistema de alto flujo aquel sistema donde el gas inspirado provenga en su totalidad del dispositivo. Y se considera que es de bajo flujo cuando el gas proviene tanto del ambiente como del dispositivo. En gran medida, la ventilación mecánica, como la entendemos, es factible gracias a un mecanismo físico que está basado en la modificación del efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli dicta que a medida que aumenta la rapidez de un fluido, su presión disminuye. Esto en un circuito donde hay una disminución del diámetro o del área del conducto con un consecuente aumento de la velocidad y disminución de presión, lo cual se va a expresar como A2 mayor a A1, estoy hablando en este momento de área, y velocidad 2 mayor a velocidad 1, al igual que P2 menor que velocidad 1. Esto va a asegurar que se pueda brindar al paciente un flujo de oxígeno en concentraciones estables y predecibles. De forma simplificada, la teoría que permite lo anterior indica que el aporte de un flujo constante de oxígeno, cuando sufre una caída de la presión, va a aumentar su velocidad y esto va a permitir la incorporación de un aire ambiental en el sistema. Esto es posible porque el sistema cuenta con tres partes que vamos a ver más adelante. Hay una zona de contracción o una zona de entrada de flujo continuo de gas, hay una zona de constricción que es de menor radio que la zona de contracción y permite el aumento de la velocidad del fluido gracias a la disminución de la presión. Además también hay una zona de difusión donde ocurre la salida de una mezcla de gas con aire ambiental. Para poder entender a cabalidad esto, debemos partir de la comprensión del efecto Bernoulli. Esto nos lleva entonces a considerar la ley del gas perfecto. Esta ley del gas perfecto la explicamos en el apartado de fisiología. Recuerden que esta ley dictamina que mientras el número de moléculas se mantenga constante y las relaciones matemáticas se mantengan proporcionales, las relaciones entre presión, volumen y temperatura van a ser predecibles. Esto nos lleva a tres subrogados. El primero es la ley de Boyle,
que define que a una temperatura constante la presión va a variar inversamente proporcional con el volumen. Es la única que es inversa. La segunda es la ley de Charles, que dicta que si la presión es constante, el volumen y la temperatura van a variar en forma directamente proporcional. Y la última es la ley de Gay-Lussac, que afirma que si el volumen es constante, la temperatura y la presión van a variar de forma directamente proporcional. Esto equivale matemáticamente, si les interesa, a decir que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. P1 es presión 1, T1 es temperatura 1, P2 es presión 2 y T2 es presión 2. Considerando entonces otra ley, que es la primera ley de la termodinámica, o la ley de conservación de la energía, podemos afirmar que cuando existe una disminución de la presión del sistema, causada por un estrechamiento de la vía del flujo continuo de alta velocidad, se va a incrementar la energía cinética a expensas de la energía de presión. En otras palabras, reafirmaremos que al disminuir la presión va a aumentar la velocidad del flujo constante del fluido. En el caso de la ventilación mecánica, hablamos de oxígeno. La energía cinética por unidad de volumen va a ser la sumatoria de toda la energía implicada en el movimiento del flujo. Cuando existe un flujo turbulento, la energía cinética no va a estar contribuyendo al avance total del fluido. Aquí podemos ver las zonas mencionadas previamente, una zona de contracción. Recuerden entonces que si vamos a una velocidad constante en el área 1, cuando se llegue a este segmento, a el segmento de constricción, lo que va a ocurrir con la velocidad es que la velocidad 1 va a aumentar y se va a convertir en la velocidad 2. Esto ocurre a nivel de la zona de constricción. Esto también va a ir asociado a una disminución o una caída en la presión. Y esto cuando se conecta con una vía que pueda ingresar aire u oxígeno ambiental, lo que va a hacer es arrastrar el respectivo gas medicinal y lo va a mezclar con el gas que esté fluyendo aquí. Lo va a arrastrar por un delta o un gradiente de presiones. Posteriormente, cuando vuelva y esto se amplíe, va a volver a cursar con la velocidad consecuente. En la imagen de esta diapositiva podemos apreciar la ecuación de Bernoulli aplicada a un sistema. Puede apreciarse entonces que la presión 2, una vez que el flujo supera el estrechamiento, vuelve al valor de la presión 1. ¿Por qué? Porque el radio final, que es el área 2, vuelve a tener un valor similar al radio original. ¿Similar entonces a qué? A A1. Sin embargo, puede ocurrir una leve pérdida de la energía del flujo, ocasionada por la fricción, generada por el desorden de las partículas y las fuerzas de fricción. No obstante, muchos autores creen que esta disipación es despreciable, por lo cual no vamos a prestarle atención. Esto también se explica gracias a la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la podemos ver en la pantalla. Según esta ecuación, podemos concluir que la velocidad circulante del punto 1 debe ser la misma que el punto 2. Y esto era lo que decíamos acá. Entonces, resumamos para que sea fácil. Tenemos una zona de contracción y una zona de difusión. La zona de contracción y la zona de difusión tienen un área grande. Esta va a ser el área 1, ¿sí? Vamos a desplazar este gas a una velocidad determinada. Cuando lleguemos a esta zona, que es la zona de constricción, lo que va a ocurrir es que la velocidad va a aumentar y la presión va a caer. Y si esto está unido al ambiente, se va a arrastrar el gas y se va a mezclar. Finalmente, cuando lleguemos a la zona de difusión, los valores van a volver, valga la redundancia, a su valor original. Si hablamos del flujo del aire, debemos considerar
que este se trata de un fluido con comportamiento newtoniano. ¿Esto qué significa? Que su viscosidad va a ser independiente del gradiente de velocidad y va a depender solo de la temperatura y en menor proporción va a depender también de la presión. Ahora, considerando la ley de Hagen-Poiseuille que la habíamos mencionado previamente, el avance de un flujo laminar va a depender de la viscosidad del fluido, la diferencia o el delta de presión, la resistencia que ofrece linealmente la viscosidad, la longitud de la vía y la cuarta potencia del radio. En ese sentido, el flow rate va a ser otro concepto relevante. El flow rate básicamente define al volumen de fluido por unidad de tiempo, el cual será constante en cada punto a lo largo del tubo contenedor. El flow rate, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando el área transversa por la velocidad del flujo. Se mide en metros cúbicos por segundo. Por ende, la velocidad del fluido en la zona de constricción va a aumentar a medida que se disminuya el área transversa. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es conservar un caudal constante. El número de Reynolds es otro concepto importante a considerar que ya lo habíamos mencionado en la parte de fisiología, cuando hablábamos de flujo laminar, flujo turbulento y flujo transicional. El número de Reynolds es un número adimensional y la aplicación de este número predice el patrón del flujo de un fluido a una tubería. Expresa la relación entre las fuerzas de inercia y la viscosidad de un fluido, siendo entonces la fuerza de inercia la velocidad promedio y del diámetro interno, y por otro lado la fuerza viscosa y la viscosidad cinemática. Y esto nos lleva a algo que habíamos mencionado en fisiología respiratoria, y es que el punto de corte para diferenciar un fluido laminar de uno turbulento sería un número de Reynolds de 2000. Por consiguiente, si aplicamos este concepto al principio de Bernoulli, va a quedar claro que la velocidad del flujo va a ser mayor en el centro del tubo y en consecuencia este se va a volver turbulento o va a ser un flujo inestable. Y esto va a estar representado entonces por un número de Reynolds superior a 2000. Por definición, un fluido que circula en régimen laminar va a cumplir con la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, si nosotros consideramos este concepto a una conducción cilíndrica, el resultado de incluir esa ley de Newton de la viscosidad en un sistema que incluya la ecuación del movimiento y la ecuación de continuidad, que hace un momento hablamos de la ecuación de continuidad, que decíamos que era V1 por A1 igual a V2 por A2, o en otras palabras, era igual a la velocidad 1 por la sección 1 igual a la velocidad 2 por la sección 2. Entonces, cuando esto se involucra, va a dar como resultado que el fluido tenga un perfil parabólico de viscosidades, siendo máximo en el centro y cero en las paredes de conducción. ¿Cero por qué? Por la fricción. De esta manera, las láminas del fluido en movimiento van a permanecer bien definidas, viajando cada uno a su velocidad, sin mezclarse. Eso es lo que se conoce como régimen ordenado. Existe también un régimen de transición, y este régimen de transición aparece con un número de Reynolds entre 2100 y 4000, en el cual se da el paso cíclico de flujo laminar hacia turbulento, y van a predominar las altas vibraciones y las diferentes pérdidas de carga. Finalmente, para cerrar estos gaps, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, la ley de Newton de la viscosidad se pierde. ¿Y esto qué consecuencias trae? Esto convierte prácticamente en imposible la analítica de un perfil de velocidades. Este régimen turbulento entonces se va a caracterizar por un movimiento caótico de las partículas, formando incluso remolinos aperiódicos.
El motivo por el cual se produce la transición de un flujo laminar a un flujo turbulento luego de un incremento del caudal todavía es una razón que es desconocida y es debatida. Entonces, intentemos cerrar gaps, porque todo esto es un poco complejo y probablemente tengan que verlo una vez más o dos veces más y deban también buscar en algún texto, porque como les digo es algo que parece ser complejo pero realmente no es tan complejo. El número de Reynolds, como dijimos antes, es un número adimensional. La aplicación del número de Reynolds predice el patrón del flujo de un fluido en una tubería. También expresa la relación entre las fuerzas de inercia y la viscosidad del fluido, siendo la fuerza de inercia la velocidad promedio y el diámetro interno, y por otro lado, la fuerza viscosa, la viscosidad cinemática. Recordemos entonces que el punto de corte para diferenciar un fluido laminar de uno turbulento van a ser 2000. Si el número de Reynolds es menor, va a ser laminar. Si está entre 2100 y 4000, va a ser de transición. O sea, va a pasar de laminar a turbulento. Y si es mayor a 4000, simple, es turbulento. Si esto se aplica al principio de Bernoulli, la velocidad de flujo va a ser mayor en el centro del tubo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven para poder entender la ley o para poder entender este principio. Si se aplica todo esto a una conducción cilíndrica y se considera la ley de Newton de viscosidad, que la habíamos mencionado ahorita, solamente que estamos intentando aquí resumirla. Si se aplica la ley de Newton de viscosidad en un sistema que incluya esa ecuación de movimiento y de continuidad, el fluido va a tener entonces un perfil parabólico de velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser mayor en el centro y va a ser cero en las paredes de conducción. ¿Por qué va a ser cero? Recuerden lo que dijimos hace un momento, por la fricción. Esto es lo que se conoce, ya habíamos mencionado, como un régimen ordenado. Bien, entonces, si el número de Reynolds es mayor a 4000, la ley de viscosidad de Newton va a perderse en los componentes donde el movimiento es caótico. Esto a pesar de que, en términos estrictos, el principio de Bernoulli no puede aplicarse a un régimen de flujo turbulento ni laminar, a menos que se consideren las pérdidas de las cargas primarias y secundarias. Considerar todos estos conceptos nos permiten tener un aproximado para poder explicar cómo funcionan los sistemas de inyección de fluidos. En el año 1797, Giovanni Battista Venturi, vamos a aterrizar todo lo que hemos mencionado al ámbito de la medicina, describe el principio de Venturi, el cual aplica el principio de Bernoulli para un gas que fluye por un tubo que presenta un estrechamiento y aprovecha la caída de la presión interna para poder incorporar la mezcla de otro gas. Esto lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? En esta imagen, las moléculas del gas se aceleran al entrar en la zona de constricción. Esto va a generar una caída de la presión en ese nivel. Y luego de que se supera esa zona de constricción, el gas va a volver a ser sometido a altas presiones y se va a enlentecer el movimiento del gas. Pero esos cambios de velocidad y de presión van a tener unas particularidades. Primero, van a ser factibles, dado que el movimiento molecular en esta zona estrecha va a ser menos caótico que en esta, por lo cual va a existir una fricción menor en las paredes. Y segundo, este estrechamiento, esta zona de constricción, debido a que genera una disminución de las presiones, va a arrastrar el aire que está afuera. En relación al flujo post-constricción o post-tubo, a partir de otro principio, que es el principio de Torricelli, el caudal de salida del flujo por el orificio va a traer como consecuencia de la interacción
entre las fuerzas que están dentro del contenedor, que cuáles son esas fuerzas, viscosidad y tensión superficial, también considerando la fuerza gravitacional, va a traer entonces como consecuencia la aceleración de las partículas en la zona de restricción con la finalidad de garantizar la estabilidad del sistema. Ahora, llevando todo esto a un contexto médico. 100 años después de que se postularan todas estas cosas, el señor que vemos en pantalla, que es Moran Campbell, describió a partir de estos principios una forma de aportar oxigenoterapia y prevenir la retención de dióxido de carbono utilizando oxígeno combinado con aire ambiental. En condiciones basales, recuerden que el lavado de dióxido de carbono se asegura con un flujo continuo de al menos 30 litros por minuto. El flujo va a aumentar en función del espacio muerto del dispositivo empleado. Aplicando entonces el principio de Venturi, el principio de Torricelli, el principio de Bernoulli, etcétera, etcétera, a sistemas donde el fluido es el oxígeno y el dióxido de carbono, tenemos entonces que si el flujo de oxígeno en este tubo es constante y repentinamente el tubo se estrecha o se restringe por una zona de constricción, la cual se va a asociar lateralmente con un orificio lateral, que es el que estoy seleccionando, la presión va a caer en esta zona de constricción. Esto crea un efecto de succión. Ese efecto de succión incorpora aire ambiental en el circuito. Es así que Campbell construyó el primer dispositivo de oxigenoterapia que empleaba el sistema Venturi. Pero eso es otra historia que en este momento puntual no interesa. Bien, para finalizar, el ventilador mecánico, como hemos mencionado, también posee unas alarmas. Tiene unas alarmas no programables, como la alarma de suministro eléctrico, la alarma de baja presión de aire u oxígeno, la alarma del fallo en la válvula de exhalación, la válvula de seguridad abierta, el sistema reservado activado o la alarma de apnea. También cuenta con unas alarmas programables que indican, por ejemplo, una alta o baja presión en la vía aérea, una alta frecuencia o un alto o bajo volumen minuto exhalado o un alto y bajo volumen corriente exhalado.